Poeta, compositor y periodista. En 1967 se instaló con Tanguito y Miguel Abuelo en Capilla del Monte para experimentar vivir de la tierra. Ambas pasiones, el rock y la agricultura, lo acompañan hasta estos días. Participó del selecto grupo de rockeros que le dieron origen al rock nacional. Su aporte: compuso las letras de canciones como Ayer no más, junto a Morris, La Princesa Dorada, junto a Tanguito, y Papo le tomó prestada algunas frases sin querer queriendo en El Hombre Suburbano. En 1976, junto a Jorge Pistocchi y Alberto Janián, fundaron la revista Expreso Imaginario. En 1983 dirigió la revista Canta Rock, que acompañó el crecimiento del rock nacional post-Malvinas hasta 1988. Por otro lado, impulsó la movida de la agricultura orgánica y ecológica en nuestro país, convirtiéndolo en un estilo de vida para él y su compañera, haciendo reparto de verduras orgánicas y fundando el Rincón Orgánico, hoy un biobar y almacén orgánico. Fue vicepresidente de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica. En los 90 escribió el libro Tanguito y la Cueva, y en 1996 publicó la Enciclopedia del Rock Nacional, de la A a la Z, que realizó junto a un grupo de investigación, donde participaron entre otros Alfredo Rosso y Claudio Kleiman. En 2007 publicó su primer libro de poemas, Sin Tiempo y Sin Memoria, recopilando todos los cuadernos que escribió desde los años 60. Bienvenido a Ángeles y Predicadores, Pipo Lernoux. Bravo. Bienvenido. Señor, qué currículum. Más o menos por ese lado, Pipo, estuvimos bien. Está perfecto, demasiado. Muy bueno, muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros es un gusto, un honor. Un gusto. Hace 3 años que estamos al aire nosotros, humildemente desde aquí, con un programa dedicado a la cultura rock, aquella cultura rock primigenia donde vos sos una piedra fundamental, una piedra basal de todo eso que sucedió. Y hace mucho tiempo también que queríamos que estés con nosotros. Así que bueno, el momento llegó y bueno, te queremos agradecer infinitamente por esta visita. Y bueno, nada, empezar a conversar, empezar a aprender nosotros también de vos. Y bueno, lo primero que se me ocurre a mí, tenerte acá enfrente es... Vos estabas en Londres, estabas en Europa, consumiendo un poco esa cultura rock que también estaba siendo muy fuerte allí. Había muchas, por ejemplo, pienso yo, publicaciones de contracultura, anarcas, ¿no? Me imagino yo que anoté una, International Times, por ejemplo, ¿no? Y vos llegás a la Argentina, rock and roll mediante, te encontrás con Jorge Pistocchi. Bueno, estás muy informado. Y empiezan a cranear y a pensar este proyecto maravilloso que fue el Expreso Imaginario. Contanos un poquito y metenos en ese tiempo. Sí, yo cuando volví de Europa, de divagar, en Europa hice un poco de todo, como hace en esa época. Ahora es más difícil, pero en esa época te la rebuscabas. Laburé en obras en construcción, laburé de lavaplatos, laburé de todo un poco, y llegué hasta cocinero en Londres, y bueno. Y cuando volví acá, empecé también en el laburo obvio, porque yo no pensaba que, primero no quería ser periodista, pero no tenía un currículum de periodista. Hablé con Ripoll y me mandó a hacer una nota para Pelo, pero tenía familia, tenía mujer y 2 hijas, así que me puse a laburar de pintor de casas. Estuve laburando de pintor de casas y me iba muy bien, porque como hablaba idiomas, junto con otro amigo danés, conseguíamos laburos en barrios conchetos, con embajadores y cosas así que nos iba bárbaro. Estaba en eso cuando y había hecho un par de notas. Mi primera nota fue a Por Suigieco, que me pasó una cosa muy loca, porque yo los había escuchado. Yo antes de ir a pintar siempre pasaba por un bar en la estación de Pacífico, donde me tomaba una mariposa y un café antes de ir a laburar, y había una máquina, una rocola. En esa época había todavía algunas rocolas, y había un disco de León, A veces mi pueblo azul es gris, y había un tema de, creo que quizás Por qué, Sui Generis. Y yo decía, qué bueno que son estos flacos, me encantan. Yo ni sabía quiénes eran. Y entonces cuando Ripoll me manda
a hacerle una nota a los por su Gieco, que se estaban juntando para dar una serie de recitales. Fue raro porque ellos sabían quién era yo no sabía que ellos sabían. Me dijeron, sí, vos estabas con Miguel Abuelo, incluso Charlie me dijo, vos viniste a mi casa con Miguelito Abuelo porque mi vieja era productora de televisión. Bueno, una larga historia. La cuestión es que estaba en eso y un día, mediante Rock and Roll, que era un plomo, un ayudante de músicos, me conecta con Jorge Pistocchi. Y Jorge Pistocchi estaba con la idea, genio total, que ahora está enfermito, así que le mandamos saludos. Estaba con la idea de hacer una revista subte o alternativa, y yo venía de leer, como vos decías, revistas afuera, mucho. Yo soy un voraz lector, así que había leído todas las que había en Inglaterra, en Ámsterdam, qué sé yo. Y entonces le dije, genial, me encantó la idea, contá conmigo. Bueno, busquemos tengo una idea de un diseñador para la revista, un tipo que tiene mucho gusto visual, Horacio Fontova, y le digo, qué cagada, porque yo casi me agarro a piñas la última vez que lo vi por una chica, no sé. No llegamos a las piñas por casualidad, porque la chica medio que paró Seguro fue culpa de ella. Igual. Una chica que te quedaste vos. Que se fue conmigo que se fue con... a Europa. Se fue después a Europa a buscarme, pero bueno, al final nos encontramos, estuvo todo bien. Eso ya habían pasado como 2 o 3 años, ya era el pasado, y empezamos esa aventura que fue el Expreso. Claro. Un Expreso que de alguna forma se habían ustedes propuesto, porque también hay que decir que aparece en agosto del 76, la dictadura claro, recién. La cosa notable de ahí es que nosotros ya teníamos la idea. Pistocchi tuvo la idea en el 74 y la publicó en la revista que tenía en ese momento, Mordisco. Y ya tenía como un formato, tenía incluso el dibujo de tapa con un dragón y qué sé yo, en el 75 cuando me vino a ver. Y nos juntamos y empezamos a buscar quién podía financiar y administrar, porque nosotros sabíamos que comercialmente no íbamos a ningún lado. Y cuando pasaron un montón de pruebas con gente que podía ser y que al final no era y qué sé yo, todo eso tomó un año, y cuando finalmente a fines del 75 encontramos la persona, dijimos no podemos, que era Ojanian, no podemos sacar una revista a fin de año, no se saca una revista porque viene el verano, todo el mundo se va, no podés, ningún producto nuevo lo podés sacar a fin de año, menos uno que por ahí podés sacar un disco en Navidad, pero no podés sacar algo que va todos los meses porque en enero todo el mundo se va. El disco de hits del verano se saca como... Claro, porque el disco es una cosa, pero una revista que tiene que salir todos los meses, o un programa de radio. Claro. Entonces dijimos, bueno, esperemos y la sacamos en marzo, pero claro, no sabíamos que era marzo del 76. Complicado. Entonces cuando llegó marzo la cosa estaba re pesada. Y cuando vino el golpe dijimos, paremos, ¿qué hacemos? Y nos tomamos unos meses para considerar las cosas, hasta que al final decidimos que no hablamos de política, no hablamos de drogas, no hablamos de religión, que eran temas que nos interesaban, y hablamos de arte, de ecología, de qué sé yo, veremos, salgamos. Que fueron pioneros también en eso, ¿no? Hablar de ecología en aquel entonces, en los derechos de las minorías, también uno piensa, ¿no? De hecho, la cuestión de género, ¿no? Los pueblos originarios, también está todo en las páginas del Expreso. Totalmente, sí. Y también pensaba, por ejemplo, que ustedes le dieron una apertura más grande, porque si bien una publicación que puede ser, digamos, podemos descatalogarla absolutamente, porque ustedes venían todos del palo del rock, también que empezó a abrir un poco también los horizontes hacia la música latinoamericana. Uno piensa, por ejemplo, los Jaivas también tenían su lugar en la revista. Sí, ¿no? Yo justamente hoy estuve hablando con Eduardo Parra de los Jaivas, que me llamó para publicar tiene una revista en internet que se llama Revista de los Jaivas, publicar cosas que yo escribo, y estuvimos hablando de esto justamente. Yo le dije, para mí descubrir a los Jaivas y descubrir el mundo de Latinoamérica era una cosa nueva, porque como los rockeros de los 60 mirábamos mucho a Inglaterra, ¿viste?
y tener esa conciencia para mí fue un descubrimiento que después se confirmó en otras cosas, con Gismonti, con viajes, de inclusive todo. Pipo, corregime si me equivoco, también hay una etapa legendaria con Atahualpa Yupanqui, ¿no es cierto? Claro, eso ya es más avanzado. Ya más avanzado. Para mí esa fue la nota que más me impactó, de las notas que hice, fue la que más me conmovió y me impactó, realmente impresionante. Atahualpa Yupanqui, ni más ni menos, ¿no? Un prócer de la música popular. Sí, pero que vos podés decir, bueno, es un folclorista, un hombre conservador en algún sentido, y es conservador de los buenos valores, conservador de los bosques, de los paisajes. Sí. ¿Qué pensás a distancia cuando te pones a pensar que en ese momento, y después con lo que llegaron a hacer, ¿no? Estaba Alfredo Rosso, Claudio Kleiman, Gloria Guerrero, ¿no? Bueno, ni hablar, vos, por supuesto Jorge Pistocchi, Horacio Fontova, una jovencita también, Sandra Russo, que también empieza a aparecer ahí en las cartas de lectores. Petinato. Digo, ¿qué pensás cuando después de pasar tantos Franco, años que escribe para La Nación, y vos decís, mirá, vos, fue un semillero realmente de talentos, ¿no? Sí. Digamos, Bueno, nuestro corresponsal en Rosario tenía 16 años, se llamaba Rodolfo Páez. Y nuestra corresponsal en Córdoba, que después se llamó Peperina. Sí. O sea que Fernando Basauro también tal cual, sí. Y bueno, porque lo que pasa es que la revista tenía una actitud que yo no sé si hoy para una revista de papel sería posible, pero sí es posible para una revista de internet. Yo digo que hoy el Expreso saldría por internet. Claro. Primero porque llegás a mucho más gente. Yo con mi Facebook llego a tanta gente como llegaba el Expreso en ese momento. ¿Te pudiste hacer amigo de la tecnología, digamos, de todo esto en redes sociales? Sí, estoy a favor total. Absolutamente. Pero, párate, que me fui de donde estaba. Porque realmente lo que pasa es que abrir una revista como la abrimos nosotros, que hicimos, por ejemplo, una cosa que yo manejaba, que era el correo de lectores, darle una voz a todo el mundo y que dijeran lo que quisieran dentro de ciertos límites, porque además estaba la dictadura y qué sé yo, y contestarle a los lectores y contestarle a todos los que hacían una pregunta o un comentario, qué sé yo, y estar publicitando las revistitas y los poemitas de los lectores, generar una cosa que hoy es típica de incluso las redes sociales hay más puteadas que amistad, pero bueno, hay como un intercambio muy rápido y muy vital que se desarrolló muy fuertemente en el correo de lectores. Yo le aconsejo a quien quiera ver esto, está la página laexpresoimaginario.blogspot.com, donde están subidos todos los que escaneé, todos los números están ahí subidos. Qué buen dato, Y podés ver, por ejemplo, la carta donde Sandra Russo se presenta, o cuando mandó una carta a Petinato firmada por Laura Ponte, estoy harto de los hombres que me persiguen, qué sé yo, y nosotros dijimos, sí, tenés razón, vení acá y vino Petinato. Bueno, hay una entrevista. ¿Cómo era? Espera, vamos a repetir la página. Por la revista La Expreso, imaginar todo junto, @blogspot.com. laexpresoimaginario.blogspot.com. Hay una nota también imaginaria, Patricio Rey, de Claudio Kleiman, también, que es fabulosa. Que la escribió el Indio. Fue negociado. Eso nos contó Claudio cuando estuvo por acá también. Sí. Tenemos que hacer tanda. ¿Vio cómo es? A las 1:30. Así es. Nos sacamos de encima la tanda, escuchamos un tema y volvemos enseguida con más invitados, ¿le parece? Pipo Lernoux con nosotros. Seguimos con más Ángeles y Predicadores por Zoe 107.1. Nada en la televisión. Yo, Alejandro Medina, soy muy feliz de estar acá. Ángeles y Predicadores en la radio Zoe. Este viejo músico, Don Medina, les mando un cariño gigante. Gente apurada, atosigada. Y aquí seguimos con más Ángeles y Predicadores, como decía la voz de Alejandro Tófalo, que se acaba de retirar del estudio. ¿Y dónde fue Alejandro Tófalo? Porque tiene que trabajar. Sí, igual vio cómo es. No quiso saber nada. No está. O sea que cambió las reglas del juego. Cuando te das vuelta, te descuidaste un segundo y lo tenés ahí. Cambió las reglas del juego, mirá vos. Fue al baño. Parece que fue al baño. Bueno, si se demora, usted sabe, Ezequiel.
Sigamos entonces con nuestro invitado, con Pipo Lernoux, que está acá acompañándonos en esta noche en el programa 84 de Ángeles y Predicadores, esta tercera temporada por el aire amigo de Radio Zoe. Bueno, Pipo, y también preguntarte por alguien que vos has querido mucho, fue tu gran amigo, un gran compañero de ruta, que fue Miguel Abuelo. Y también te quería preguntar por ese famoso disco, que es casi una rareza, ¿no? Es de Miguel Abuelo y de Nada, ¿no? El disco hecho en Francia. Si es uno de los discos quizás más increíbles y mejores del rock, pero que de alguna forma también está un poco oculto, de alguna forma, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, tal cual. Para mí, bueno, no lo digo solo, para mí es uno de los, no sé, está entre los 10 mejores. Pero además, no lo digo yo, hasta la Rolling Stone lo puso en la lista, lo pusieron en algunas encuestas, y eso que no es un disco editado acá, así que ni siquiera podría participar de alguna manera. Y el editor, que es Moshe Naim, que editaba a Serrat y editaba a Patsy Andión y a músicos de la, digamos, izquierda española y francesa, y hacía proyectos artísticos con Dalí y con Buñuel, y un tipo grande de esa generación, quedó fascinado, enloquecido con Miguel. Y todavía hoy, ya es un hombre muy mayor, considera que Miguel es lo más grande que hubo en el mundo y que por eso él no le va a regalar los discos, las grabaciones que hizo Miguel para él, a cualquier argentino que venga a pedirlas. Sí. Entonces, por eso hasta ahora no ha sido posible editar en la Argentina. Pero el disco circula, hay una versión en vinilo muy linda hecha en Checoslovaquia. Yo tenía la versión original francesa y cuando vino Miguel me la pidió para ir a una conferencia de prensa y no me volvió nunca más. En Checoslovaquia, me quedó eso, en Checoslovaquia. Sí, porque Checoslovaquia y Rumania, no sé si Hungría o Rumania, son los lugares donde se hace el mejor vinilo en este momento. Pero suena tan lejos. Está en la fábrica de vinilo, claro. Está dentro de Europa. Hoy Checoslovaquia es lo mismo que decir. No, está lejos no por un tema de distancia, es que, sino claro, como que es se como importan. Allá. Si los babasónicos quieren hacer un vinilo, lo tienen que mandar a hacer a Checoslovaquia e importarlo. Claro. Y después hacer la tapa acá y todo, pero el vinilo propiamente dicho se imprime ahí. Es un disco extraordinario. Para mí es un disco experimental, un disco... Los heavies argentinos deberían escucharlo como un disco histórico del heavy argentino, porque todo lo que hace Daniel Sbarra, que es el guitarrista de Virus, exacto, haciendo una cosa media Deep Purple, lo hace muy bien, canta muy bien y toca la viola impresionante. Y bueno, Miguel, no hay muchos, en la historia del rock mundial no hay muchos cantores como Miguel Abuelo. ¿Te parece que ha sido reconocido realmente la dimensión, Miguel, o no? Bueno, digamos? Pero es un poco por culpa de él, no ha sido reconocido. Es un poco por culpa de él porque él fue muy desordenado, no hizo una carrera, no hizo un desarrollo sistemático como hizo el Flaco Spinetta o como a pesar de todo hace Charly García. Claro. O como hace León, una construcción de una obra. Él componía y después abandonaba todo y se peleaba con todo el mundo, se peleó con Papo en los primeros abuelos, se peleó con Calamaro en los segundos abuelos, se peleó con Charly como productor, era muy peleador y era difícil de manejar y tenía sus propias ideas y él quería algo que era muy difícil de lograr en la Argentina. En la época de los abuelos primeros de Diana Divaga, lo que acabamos de escuchar hace un rato, él quería, acababa de pasar, digamos, la era Sgt. Pepper de los Beatles. Todavía estábamos con el disco blanco de los Beatles recién salido. O sea que toda la explosión que habían tenido los Beatles y los Rolling Stones y qué sé yo, de usar instrumentos raros, usar sitar, poner música clásica, poner violines y violonchelos, usar campanas y sonidos, cosas raras, sumarle a la que ya el rock no fuera guitarra, bajo y batería, sino que fuera un montón de cosas más. Eso que para nosotros fue muy importante, fue revolucionario, abrió. Y gracias a eso, porque hay que pensar que el primer simple de los abuelos es anterior a Manal y Almendra.
O sea que los Manal y los Almendra escucharon eso y aprendieron de eso, ¿no? Y Papo, en realidad, Miguel quería esa música que fuera desde una balada suave o una cosa folclórica, porque Miguel cantaba muy bien folclore, hasta una cosa heavy, blusera, rockera, pesadísima, y él podía bancarse eso, que lo demostró largamente después en su historia, que era capaz de cantar folclore, salsa, rock pesado, cualquier cosa. Y Papo en realidad lo que quería era cantar rock y tocar blues y hacer largos solos de guitarra, y entonces Miguel, que viste, no se llevaban. Y lo mismo pasó con Calamaro. Calamaro tenía sus cancioncitas para las chicas, qué sé yo, y Miguel quería más locura, viste. Seguramente un poco eso del desorden que vos decías que no permitió llegar hacia otro lugar, quizá Miguel, algo quizá lo emparetó también un poco a Tanguito en ese sentido, ¿no? Totalmente. Por supuesto más extremo, quizá más salvaje. Sí, tango, no, pero Tanguito lo que pasa es que, primero, no era tan violentamente talentoso como Miguel. No. O sea, Tanguito era muy talentoso, pero era suave, tímido, era otra personalidad. Y lo que hacía no se te caía la mandíbula. Cuando Tanguito cantaba te enamorabas, te parecía un tipo divino, qué dulce, pero cuando cantaba Miguel se te caía la mandíbula, se te ponía la piel de gallina, te mataba de entrada, ¿viste? El primer tema que cantaba, ya listo, todo el mundo murió, se terminó la discusión, ¿viste? ¿Qué te llevó, perdóname, Pipo, qué te llevó, por ejemplo, se me cruzó recién esto, a sumarte a esa cruzada junto a Javier Martín y Morris para prohibir la música de Tanguito en la película Tango Feroz? No fue una cruzada para prohibir la música de Tanguito. Fue una cruzada, primero firmamos esa carta documento que enviamos a Sadaiki, a los productores de la película, diciéndole que no podían usar nuestras canciones ni nuestros personajes, porque en el guión original había un Morris, había un Pipo, había un Lito Nevia, porque se suponía que la película representaba la Mesa de la Perla, claro, con Javier, Morris, Lito, Tanguito, yo, qué sé yo, discutiendo y charlando y componiendo y qué sé yo. Y cuando nos dieron el guión no nos gustó nada, yo todavía lo tengo en casa, nos dieron una sinopsis, no nos gustó nada y era una cosa muy centrada en la droga y la cosa reventada y qué sé yo. Y no... ¿Esa escena puntualmente o toda la película te parecía que no? No, la película que vino después es muy distinta. El guión que teníamos nosotros estaba basada en el excelentísimo, increíble, que ningún rockero debe dejar de tener, libro de Víctor Pinto sobre Tanguito, que es una obra maestra. Estaba basada en la investigación de Víctor Pinto. Después, a mí me lo regaló Jorge Pistoche ese libro. Víctor después hizo el libro, pero primero hizo la investigación para la película. Y entonces estaba basada en datos ciertos, por eso la película tiene datos ciertos, como por ejemplo la novia, Concheta, el comisario, hay varias cosas que son ciertas, pero ponía el acento en una cosa reventada, qué sé yo, y no en la creatividad maravillosa que había en no en la unión, en la cosa que había en esa mesa de amigos, ¿no? Porque era una mesa de amigos. Entonces nosotros nos negamos y le mandamos una carta de documento. Entonces los tipos se rayaron. Marcelo Piñeiro, el director, se rayó y la contrató a Aida Bornik, que era una mujer muy inteligente, ya nos había hecho reportajes. Aida Bornik le hizo un reportaje a mi mamá para la revista Primera Plana en el 69 sobre cómo eran los hippies. Yo me acababa de ir a Europa y a Amor, o sea que sabía bien de qué se trataba. Claro. Y aparentemente Marcelo Piñeiro le dijo: quiero que los hagas mierda, que sea Tanguito divino, un buen héroe y todo lo demás, que no me dieron las canciones, borracho, vagos, una manga de chupasangres terrible. Y así quedó la película. Entonces nosotros nos negamos, por eso no aparecen ninguna canción de Javier, de Lito, mía,
Sí aparece el oso porque negociaron la actuación de, mirá, la va a cantar tu hijo, Claro. y empezó la carrera cinematográfica de Antonio, y Mori dijo, bueno, esa la dejo, pero ninguna otra, no hay ninguna otra canción de Mori. Entonces, de alguna manera nosotros teníamos el sueño de que se hiciera una buena película. Yo creo que es muy difícil hacer una buena película de rock. Podríamos hablar de una película de rock que hice yo el año pasado. ¿Cómo no? Bueno, nos trajiste un tema. Sí. ¿Querés escucharlo ahora? ¿Querés contarnos Y algo? contanos Después un poquito de escuchamos. esa canción con Ariel Minimal. Y después ponemos el tema. Dale. Porque a mí justamente esta gente que vino a proponerme hace 3 o 4 años trabajar en una película para asegurar, me dijeron, queremos que vos te asegures que todo lo que salga en la película sobre los 60 sea verdadero. Ah, bueno, vamos a ver, qué sé yo. Y que la película termina en la selva peruana tomando ayahuasca. Y eso ya me interesó porque yo tengo experiencia en la selva Antófalo peruana, también. qué sé yo. Sí, sí. Y me interesó que actuaba Andrea Prodan y qué sé yo. Bueno, en definitiva me puse a trabajar con esta gente que son unos divinos totales, y cuando me dijeron que la música la hacía Ariel Minimal, que es amigo mío, dije, bueno, listo. Y empecé a participar en esta película, que en realidad no es una película de rock. Se trata de un músico de rock y muestra todos los principios del rock en la Argentina, pero muy someramente a través de la vida de este chico, y después termina es toda una aventura Sí, sí. muy larga, que él viaja a Perú, qué sé yo. Y hicimos la música con Ariel Minimal, y fue muy notable porque toda la película está hecha en base, por ejemplo, en toda la película se muestran cuadernos, de los típicos cuadernos que teníamos nosotros en esa época, hecho con marcador de colores, y están basados en mis cuadernos. Mira. Me pidieron mis cuadernos y en base a eso hicieron cuadernos de este supuesto chico de ficción. Y la canción la hicimos Ariel Minimal usando sonidos de los 60, y yo usando mis cuadernos con las palabras. No puse ni una palabra que no estuviera en mis cuadernos de los 60, donde escribía las canciones que hice con... ¿Pusiste Cenever, por ejemplo? No puse ni Cenever ni Cansancio. Bueno, seguimos. Pero por eso la idea, y la canta un chico que no es un cantante, sino que es el actor principal, que también los actores tocan la guitarra y cantan de verdad, y canta la canción un cantante. O sea que es realmente un grupo de los 60, que suena como un grupo de los 60, que canta un tipo que no tiene experiencia cantando. Es interesante. Presentala, entonces, Pipo, ¿vamos a escuchar? Se llama Bajo este sol, música de Ariel Minimal, letra de Pipo Lerner. Bueno, Pipo, yo para ir despidiéndonos, ya el tiempo nos está corriendo, te quería hacer una sola preguntita corta, si me podés responder, por favor, y es la siguiente. El rock, por supuesto, siempre tuvo ese costado pacifista, ese costado antibelicista, no a la dictadura, no a la lucha armada, y llegó un momento que fue clave en la historia del rock, que fue la Guerra de Malvinas. Y yo pensaba también en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, que se dio en Obras. ¿Cuál fue tu postura ante eso? Mirá, por un lado nosotros estábamos emocionados. Por ejemplo, a mí me había llegado el dato, y lo mismo lo conversé con León, de que ayer nomás, y a León le había llegado que sus temas eran cantados en las trincheras por los pibes, y eso era muy fuerte, muy fuerte. Realmente había como dos lados en la guerra. Una, los hijos de puta de los milicos que hicieron la guerra y con las peores intenciones, el robo de alimentos y de comida, la tortura a los soldados. Y por otro lado, los soldados, que eran pibes de 20 años, eran rockeros todos, ¿viste? Y que estaban ahí en la peor, viviendo una pesadilla. Así que era muy ambivalente la cosa. Claro. Y dentro del rock hubo dos posturas. Por ejemplo, en ese momento los Violadores salieron a decir que no había que hacer nada con los milicos ni negociar nada, que qué sé yo, y tenían razón de alguna manera.
pero también estaba bueno hacerle sentir a los pibes de las trincheras, eso fue un poco lo que pensamos, que el rock los reconocía y dale, te aguanto, flaco, Claro. porque los pibes eran los que realmente la sufrían. Sí, Y entonces quedamos medio entre dos fuegos con eso. Yo todavía tengo dudas, no sé si hoy me dijeran de hacerlo en las mismas condiciones, sabiendo lo que sé hoy, ¿qué diría? ¿Qué diría? Yo En ese igual momento no el contexto te participé, llevó, claro. no participé, pero fue una cosa organizada por los managers. Claro. La plana mayor del rock, hay que decirlo, estuvo en el escenario y Sí, apoyó. sí, ¿no? y Digamos, además, digo, seamos muy claros, desde el primero hasta el último dijeron por la paz, que se acabe la Claro. guerra. Nadie dijo vamos a matar a todos Tal los cual. ingleses, nadie dijo matar, todo el mundo dijo parar de matar. Y Porchetto cantó algo de paz, que lo cantó al coro todo el público, y Sí, Spinetta y dijo algo. de hecho, creo que León cuenta que va porque lo llaman a cantar Solo le pido a Dios. Claro. Que es un tema que justamente... Tal cual, por eso era muy... Porque por otro lado, el público que estaba ahí, que eran pibes que estaban en edad de haber ido, Claro. que a lo mejor se habían salvado por un minuto, qué sé yo, decían algo de paz y estaban emocionados, y así que no sé, viste, y tampoco es que les sirvió a los milicos para quedarse más tiempo ni nada. claro. Obvio. Pipo Lernú, agradecerte es poco, seguramente no será la última oportunidad. No, dale. La verdad que un gustazo enorme Un gusto haber para mí. compartido con vos esta mesa, esta Me charla. encanta venir, Y bueno, buenísimo. Aquí estamos Muchas para lo que gracias. humildemente vos necesites. No sé si querés contar algo que vas a hacer pronto, si estás haciendo alguna cosita. No, ahora estoy trabajando, estoy terminando un libro, una antología de 50 años de cosas escritas, Wow. desde mi cuaderno, donde digo... Eso de colores que contabas hace un rato. No, antes de lo de Antes colores, eso. un diario cuando era pibe, que tenía 18, diciendo, estoy conociendo una gente muy interesante en la cueva, estoy yendo, viste, Wow. el recomienzo hasta hoy, hasta lo que publiqué hoy en Facebook, qué sé yo, va incluyendo Cantar Rock, La Mano, Expreso Imaginario, todo. Estoy trabajando en eso muy apasionadamente. Gracias, Pipo. Bueno, muchas gracias a ustedes.